Tengan un buen día todos y todas quienes me escuchan. Quiero comenzar esta exposición con una manifestación de apoyo hacia un asunto que nos convoca como universitarios y universitarias, como educadores y educadoras, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas. Además, el tema que hoy abordaremos en este foro de reflexión y aprendizaje está muy de la mano con el asunto que menciono. La huelga en la que hoy se pronuncian los compañeros y compañeras del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro no puede verse como un problema al margen de lo local. Es un asunto nacional, pues es la expresión misma de la reforma laboral impuesta por el sector político que hoy impera en nuestro país y que se concreta en la violación de los derechos laborales dentro de nuestra universidad. Al mismo tiempo, esta situación es consecuencia de un sistema de organización a nivel mundial que pretende seguir engrandeciendo a un sector de la población. Por lo tanto, abiertamente me pronuncio a favor de esta manifestación, y sin dejar de lado mis responsabilidades como estudiante, hago una mención y dedico esta exposición para reflexionar sobre nuestra postura ante situaciones de desigualdad laboral que hoy en día estamos viviendo y para poner sobre la mesa las oportunidades, posibilidades y herramientas de acción que tenemos para abordar estas situaciones. Dicho esto, doy continuidad a este espacio de diálogo y reflexión con base en el texto que lleva por nombre Ciudadanía y Globalización, una reflexión desde el tercer sector, mismo que forma parte de los documentos para debate que pone a disposición la Fundación SPLAE para crear un puente entre la Fundación y la sociedad. La globalización, entendida como el proceso de creciente integración de las economías internacionales de una única economía del mercado mundial, es una realidad que hoy en día está presente en nuestra sociedad, pues a lo largo de nuestra historia han ido sucediendo ciertos acontecimientos que han contribuido a la consolidación de este fenómeno como una nueva forma de organizarnos y de vivir. Uno de estos acontecimientos es la mercantilización desmedida de los bienes materiales alrededor del mundo, es decir, la libre circulación de capitales, recursos y materiales y la compra y venta descontrolada de bienes que ha trascendido límites territoriales. Esto, de alguna manera, ha posibilitado que el sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos se esté engrandeciendo cada vez más, pues a partir de estas prácticas de intercambios de bienes monetarios, nuestra sociedad se está sosteniendo en una cultura del mercado y, por lo tanto, del consumo, en donde lo más importante es adquirir y tener más, sin importar la utilidad y sin priorizar las necesidades, simplemente con la intención de lucir más en la vida. En el texto se afirma que esta apertura de economías es el triunfo global del capitalismo, mismo que ha generado un crecimiento en las desigualdades sociales, pues no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a aquello que nos venden como necesario, aunque no lo sea. Por lo tanto, se asume que vale más quien tiene más. La calidad de vida se asocia directamente con la cantidad de consumo. Otra razón que ha contribuido a la consolidación del fenómeno de la globalización es el crecimiento de las tecnologías de información y comunicación, pues estas en sí son una herramienta en donde la comunicación instantánea fluye sin límites de tiempo y sin límites territoriales. Las TICs han permitido que se acceda, se comparta y se generen contenidos en relación a temáticas que nos afectan a todas y todos como sociedad, independientemente del lugar en el que sucedan. La globalización es la máxima expresión de la interconexión e interdependencia de las personas, las naciones y los estados del mundo. Sin embargo, mucho se ha hablado de los efectos negativos que ha tenido este fenómeno en el transcurso de nuestros días. Efectos que se hacen visibles en problemáticas sociales que se expresan y tienen consecuencias a nivel mundial, tales como el narcotráfico, la guerra, la pobreza, la corrupción, el terrorismo, los problemas ambientales, el uso excesivo de las tecnologías que discurre hacia una ruptura de lazos sociales y relaciones cara a cara, en fin. Problemáticas que sin lugar a dudas requieren urgentemente ser atendidas si queremos encaminarnos a la construcción de una vida justa y digna, y que además
han de ser enfrentadas por una sociedad unida y sólida que no permita que las grandes empresas multi y transnacionales interesadas en seguir sosteniendo esta cultura del consumo sigan enriqueciéndose a costa de las desigualdades sociales, empresas que han permitido que hoy en día creamos que la globalización es un problema social irremediable. Sin lugar a dudas, la globalización no es un fenómeno nuevo y definitivamente se están viviendo situaciones desagradables y desestabilizantes para nuestra sociedad. Sin embargo, la globalización también es una oportunidad y una alternativa para enfrentar estas problemáticas mundiales y que deben ser atendidas de la misma manera. La pregunta que se plantea en el texto es, ¿cómo hacer que la globalización sea una oportunidad y una alternativa para enfrentar los problemas que se han intensificado por sus efectos? La respuesta que dan es que debemos educarnos y organizarnos para construir una ciudadanía global. En un primer momento, se plantea que gracias a la globalización estamos dotados de herramientas y posibilidades que nos permiten erradicar y debilitar las fortalezas que tienen las empresas multinacionales y las élites más ricas para hacernos ver que el mercado y el neoliberalismo son las formas en que hoy debemos organizarnos. Primero que nada, hay que extender nuestro concepto sobre lo que es ser ciudadano o ciudadana, y hay que mirar más allá de los límites nacionales. Es decir, la categoría de Estado-nación existe. Sin embargo, hoy en día es una categoría del pasado, que no es suficiente para hablar de una construcción o constitución de la ciudadanía. Es necesario mirarnos como ciudadanos y ciudadanas del mundo, no solo de una nación y un territorio en específico. A partir de ello, podemos empezar a pensarnos como una fortaleza social que enfrenta y atiende todos los asuntos que nos competen y que nos lastiman y que nos desestabilizan. Una ciudadanía global se forma de pertenencias e identidades múltiples, más globales. Un ciudadano con sentido de pertenencia global busca que las relaciones sociales entre todas las personas de su entorno sean horizontales, pues no pone a nadie por encima de nadie. Es un ciudadano demócrata, pues acepta que todas y todos estemos en una postura en la que podemos enseñar y al mismo tiempo aprender, ya que ningún saber es más que otro y ningún problema tiene más o menos valor ante otro. Una ciudadanía global es aquella que se dota de un sentido de pertenencia global, pero también local, pues lo local es la condición necesaria para entender y vivir lo global. En la medida en que se lucha por las causas locales, se hace a partir de que se piensa y se busca que no se sigan reproduciendo esas desigualdades en otros contextos y en otros entornos. Una ciudadanía global también es aquella que sabe vivir mejor con menos, es decir, está conformada por ciudadanos y ciudadanas que viven con austeridad, lo cual no significa que se reproduzca la escasez que hay en la sociedad, sino que seamos conscientes de que el consumo de productos, bienes, servicios y recursos debe permitir cubrir las necesidades de todos y todas de una forma justa y equitativa, y no debe ser para seguir enriqueciendo a un solo sector de la población y para seguir alimentando la cultura de consumismo y el triunfo global del capitalismo que hoy permea nuestra forma de organización social. La ciudadanía global no solo se preocupa por asuntos propios, sino por los asuntos del mundo. El ciudadano y la ciudadana global sabe que el dolor del otro es su dolor, pues hay algo que nos identifica y que nos une más allá del espacio territorial, que somos seres humanos y que compartimos un espacio con otras personas y con otras especies, y que como tal nada nos pertenece de manera individual y al mismo tiempo es un espacio común en el que todos y todas tenemos derecho de vivir dignamente. Para poder construir y sostener una ciudadanía global, es importante saber que no se va a lograr de un día para otro, y que de alguna manera no empezamos a caminar en un terreno árido y vacío, es decir, ya existe un camino construido en relación a la educación para la ciudadanía global. Sin embargo, falta mucho por recorrer. Entre las acciones que se pueden promover para seguir fortaleciéndonos como una sola sociedad, se encuentra la incidencia en las políticas públicas, la exigencia del reconocimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y complejos de la sociedad, sobre todo de los más vulnerables,
como son los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, los migrantes, las personas con discapacidad, los indígenas, así como de los sectores oprimidos como lo son los trabajadores y trabajadoras. Del mismo modo, podemos levantar nuestra voz desde muchos escenarios y podemos apoyarnos de colectivos y organizaciones del tercer sector que se encuentran en la lucha de este reconocimiento de los derechos de todas las personas del mundo. Hay que fortalecer el sentido de comunidad, reforzar nuestra identidad como seres humanos, conmemorar aquellos eventos que han marcado nuestra historia como una sociedad oprimida y que al mismo tiempo está cansada de serlo. Hay que apoyar las causas sociales encaminadas a la búsqueda de la justicia y dignidad. Debemos retomar las calles, resignificar la educación desde los espacios formales y no formales, utilizar la tecnología no solo como una herramienta de comunicación, sino como un arma de lucha. Y hay que portar la palabra de la dignidad como emblema de una misma sociedad de la que somos parte. Gracias.